Por algunas circunstancias, mi compañero Lismar Alvear no puede hacer hoy la presentación, así que la voy a hacer yo. En nombre de él, voy a compartirles este tema a ustedes de principios y fundamentos de eficiencia energética para sistemas de aire acondicionados. Antemano, muchas gracias por participar en nuestro webinar el día de hoy. Recuerden que en esta sesión será grabada. Si ustedes desean asistir a esta sesión nuevamente o compartirla con alguien que no ha podido participar el día de hoy, en el transcurso de esta semana estaremos compartiendo este webinar en nuestra página de internet. En el dado caso que nos han preguntado realmente cómo compartir o volver a asistir a estos cursos. Bueno, tenemos dos opciones. La primera es entrar en la página web de Johnson Controls, que se encuentra ahí en la parte derecha de la pantalla, www.johnsoncontrols.com.mx, y abrir el menú principal y hacer clic en Webinar. O entrar a nuestro canal de YouTube, JCA Max Program, y hacer búsqueda en nuestro canal y encontrar todos nuestros cursos que están aquí presentados ya. Muy bien, vamos a empezar. Johnson Controls, ¿qué es? Es la combinación, nosotros como empresa combinamos la tecnología con nuestro conocimiento y experiencia para desarrollar soluciones que contribuyen al progreso del mundo. Tenemos una amplia experiencia y lo podemos hacer. Y de esa manera satisfacemos todas las necesidades para ayudar a forjar un mejor mañana. Esa es como nuestra filosofía en la compañía, aquí en Johnson. ¿Quiénes somos? Una compañía bastante grande que lleva muchísimo tiempo en el mercado. Como les comentaba, combinamos la tecnología y combinamos nuestro conocimiento para poder hacer grandes cosas. Tan así será que nosotros estamos en más de 150 países, nos reconocen. 117,000 colaboradores están con nosotros. Más de 4 millones de clientes se encuentran felices al trabajar con Johnson Controls. Y algo muy importante, 128 millones de ahorro en eficiencia energética. Eso es la parte importante, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar hoy sobre eficiencia energética. Nosotros somos líderes en esa parte. ¿Cuáles son nuestros puntos claves o primordiales en el mercado? Bueno, si miramos en la parte de edificios, tenemos todo lo que tiene que ver con conectividad. Tenemos el Verisys, el Facility Explorer, tenemos toda la línea de Tyco, lo que tiene que ver con alarmas contra incendios, tenemos el Metasys y tenemos sistemas de control PEM para refrigeración industrial. Adicionalmente, tenemos lo más conocido en el mundo, la marca York. Tenemos los grandes aires acondicionados, desde los grandes chillers de absorción, de agua helada, hasta los pequeños mini split. Eso es lo que tenemos para edificios. En la parte de solución energética, somos líderes en el mundo porque logramos almacenar muy bien la energía. Tenemos baterías como Barta y Mac, que son muy conocidas a nivel mundial. Y operan esas grandes baterías en cualquier tipo de vehículo. Entonces somos una empresa bastante grande y que tiene bastante producto para colaborar hoy para todas las personas que están trabajando con los sistemas de automatización. Muy bien, vamos a empezar entonces. Principios y fundamentos de eficiencia energética para sistemas de aire acondicionado. Básicamente, ¿qué es? Quiero que miremos la torta que encontramos ahí en la parte izquierda de la pantalla. Fíjense que nos está diciendo que de un 100% del consumo de energía en un edificio, el 53% está relacionado a los sistemas de refrigeración. Es decir, que todo lo que yo tenga ahí, sistemas de aire acondicionado o inclusive neveras, el 53% de energía es consumida por ellos. El 30% por iluminación y el 17% por otros tipos de sistemas. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo podemos nosotros mejorar ese 53%? ¿Cómo podemos reducirlo? Bueno, utilizando eficiencia energética. Pero la pregunta ahora es, si yo voy a usar eficiencia energética, ¿cómo la puedo medir? Bueno, ¿qué es eficiencia? Inicialmente, ¿y cómo la voy a medir? ¿Qué es eficiencia? Empecemos por ese lado.
Algunas personas la definen como la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Y es cierto, yo puedo cumplir algo muy bien y muy rápido y es ser eficiente. Pero eso es en la parte como corporal, como parte mental. En una parte en el equipo, en un sistema, por ejemplo, el aire acondicionado, cómo se puede definir eso de eficiencia? Bueno, la ingeniería establece un plan que para poder medir la eficiencia, lo que hace es contabilizar la cantidad de energía que es útil para evaluar el rendimiento. Ojo, esa es la parte importante y voy a hacer énfasis. Contabilización de la energía. Entonces dice uno, bueno, entonces yo puedo contabilizar la energía para así poder medir el rendimiento. Voy a medir energía. ¿Cómo la mido? ¿O cómo lo hago en un sistema de aire acondicionado? Bueno, es sencillo. La forma de medirlo es de cuatro formas. Vamos a mirar la primera. La primera es el rendimiento EER. Este coeficiente de rendimiento energético es la medida más común y que ustedes van a encontrar en sus manuales o catálogos de sistemas de aire acondicionado. Esta eficiencia se va a medir en modo frío. Y cuando me refiero a modo frío, es la cantidad de energía que yo voy a retirar calórica de una zona, ¿cierto? Para acondicionarla y a su vez, para retirarla, yo tengo un consumo de energía eléctrica. Entonces, es la capacidad en frío sobre la cantidad de energía que demanda para poder retirar calor. Eso es. Modo frío, el EER. Y es el más común. Bueno, ya tenemos el primero. Ahora, ¿cómo podemos nosotros medirlo en modo calefacción? Para poderlo hacer, tenemos el segundo método, que es el COP, para bombas calóricas. Cuando hablamos de modo calefacción, entonces nos vamos a referir al COP. El COP es la misma situación que el RR, solamente que vamos a ingresar calor, ¿cierto? Vamos a dar calefacción y eso me va a consumir una cierta cantidad de energía eléctrica. Ya tenemos dos, entonces tenemos el RR y el COP. ¿Cómo, cómo lo miden ingenierilmente? Bueno, si hablamos del EER, lo pueden hacer en kilovatio sobre kilovatio o BTU sobre kilovatio. BTU, carga térmica o kilovatio térmico sobre kilovatio eléctrico. El COP, siempre que lo miremos en un catálogo, en un manual, va a ser kilovatio removido o entrando calefacción sobre kilovatio eléctrico. Siempre lo vamos a encontrar en esa unidad de energía. Entonces ya tenemos dos, RR y el COP. Ahora tenemos otros dos que también son muy comunes y quizás nosotros en México o en la parte sur del continente lo vamos a ver y es muy común y es el CIR. Y el CIR lo que hace es mirar la eficiencia en modo frío, tal como lo hace el RR, pero lo hace en estado estacional. Entonces, para poder medir el CIR, lo que hicieron fue tomar una condensadora, ponerla a trabajar en modo frío, en una cierta temperatura, en aire exterior, allá en el exterior afuera, 35 grados, por ejemplo, la ponen a trabajar y miren su eficiencia en estado estacional. Entonces, ¿cómo se comporta en verano? ¿Cómo se comportaría en invierno? ¿Cómo se comportaría en otoño y en primavera? Y así sacan el CIR, medio estacional. El SCOP es lo mismo, pero en modo calefacción, coeficiente para modo de calefacción. Entonces es la misma cuestión en estado estacional en ambos casos. Entonces ya tenemos los cuatro, recordémoslo rápidamente, el RR, el COP, el CIR y el SCOP. ¿Listo? Ya teniendo claro eso, entonces vamos a empezar a medir. Recordemos que la definición de eficiencia es la contabilización de energía. Entonces, ¿cómo la vamos a contabilizar utilizando estas eficiencias? Bueno, miremos un ejemplo. Vamos a tomar una condensadora BRF de 8 HPs. 8 HPs traducidos a toneladas de refrigeración son 6.4. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar mi EER, el EER que se encuentra en el manual de ingeniería. Entonces lo tomamos. Para esa máquina de 8 HPs, de 6.4 toneladas, su eficiencia es 5.21 kilovatio sobre kilovatio. Unidad de energía de calórica sobre unidad de energía eléctrica. ¿Listo? Lo que vamos a hacer nosotros es transformar ese EER, que se encuentra en kilovatio sobre kilovatio, en
kilovatio por tonelada. ¿Listo? Para poder llegar a ese punto de kilovatio por tonelada, vamos a utilizar las conversiones que ustedes ven al lado izquierdo de su pantalla. Entonces, cogemos 5.21 y lo multiplicamos por 3.412 milibtus, que equivale pasarlo a BTUs. Después de que ya lo tenemos en milibtus, lo que hacemos es pasarlo a toneladas y lo dividimos entre 12. Ya después de que tenemos eso, vamos a tener el valor de 1.510 toneladas de refrigeración sobre kilovatio. Lo que hemos hecho hasta ahí son conversiones, pero lo que queremos llegar nosotros es kilovatio por tonelada. Entonces lo que hacemos es tomamos el valor del número 1 y dividimos 1 sobre 1.510. Si cogemos una calculadora y tomamos 1 dividido entre 1.510, nos va a dar 0.662 kilovatios por tonelada. Ya tenemos ese valor. Ahora, la idea es contabilizarlo. Como la máquina de 8 HPs equivale a 6.4, lo que yo voy a hacer es tomar ese 0.662 y lo multiplico por 6.4 toneladas. Y me va a decir entonces que el sistema está consumiendo a plena carga el BRF a 4.23 kilovatio hora. Ahí ya lo contabilizamos. Ya sabemos que ese equipo de 6.4 toneladas me consume 4.23 kilovatio hora. Está muy bien. Ese es el valor. Ahora, ¿cómo lo puedo comparar yo? Listo. Nosotros tenemos medios para hacerlo. Por ejemplo, el software de selección en sistemas de BRF, donde nosotros tomamos una condensadora y empezamos a seleccionarla, nos puede dar ese consumo eléctrico. Entonces, por ejemplo, lo vamos a comparar. En esta siguiente diapositiva me tomé hacer una simulación de una máquina de 8 HP frente a un fan coil de 8 HP. Se tomó la condensadora, se colocaron las temperaturas a 35 grados centígrados y si miramos la parte inferior de la diapositiva, en la casilla número 6, de izquierda a derecha, ustedes podrán ver que dice potencia en frío, 4.23. Entonces el software de selección me lo está dando a plena carga. Ahí ya tenemos nosotros cómo poder determinarlo si no tenemos un software de selección y poder contabilizar esa energía que me pueda hacer muy eficiente el sistema. Ahora bien, ¿cómo lo puedo ahora yo comparar? No es solamente yo medir un equipo, la idea es de que yo lo compare contra otros equipos. Entonces yo tomé mi marca, mi BRF, marca York, y lo comparé con otra marca. Otra marca que también son muy buenas. Entonces lo comparamos con ellos. Entonces tomamos York, un EER de 4.76 para una máquina de 10 HPs. Una máquina de 10 HPs equivale en toneladas de refrigeración 8 toneladas. Entonces, hacemos la misma conversión. Convertimos ese EER de kilovatio sobre kilovatio en kilovatio por tonelada de refrigeración. Haciendo nosotros esa conversión, nos dice que el equipo York va a tener 0.7388 kilovatios por tonelada. Si yo lo comparo con la otra marca, nos va a decir que el EER de ella va a ser 0.867 kilovatios por tonelada. Ojo, si nosotros revisamos esto y seguimos haciendo la comparación de multiplicar ese kilovatio por tonelada por las 8 toneladas de refrigeración, me está mostrando que la máquina York consume 5.88 kilovatio hora, mientras que la otra consume 6.89 kilovatio hora. ¿Qué podemos concluir? Primero, de que si yo tengo un EER y lo comparo, y yo miro que, por ejemplo, el York es 4.76 y la otra marca me da 4.06, quiere decir de que la máquina que tenga mayor EER o mayor COP o mayor CIR es más eficiente. Aquí ya está demostrado. Entonces, es el primer punto. Segundo punto, podemos nosotros entender que al hacer este comparativo, mi máquina York ahorra un 15% frente a la otra marca. Ahí es donde yo contabilizo la energía y yo puedo mostrarle a un cliente final, por ejemplo, de que si yo ahorro un 15% voy a tener un retorno de inversión más rápido. ¿Sí ven? Porque estoy ahorrando energía. Y recuerden que la energía vale. Al colocar energía para nosotros encender un bombillo o un computador, vale. Entonces ahí lo estamos mostrando, que nosotros vamos a costar menos trabajando un equipo a plena carga. Pero ¿cuál es la gracia del BRF?
El BRF no es solamente para trabajar a plena carga, sino que también es muy importante que el BRF trabaje a cargas parciales. Esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a tener eficiencia energética. Porque yo con un BRF lo que estoy haciendo es modular el paso de refrigerante. Entonces, por ejemplo, en este caso, para ellos va a trabajar a cargas parciales. ¿Cómo puede trabajarlas? Desde el 100% un 25% en cargas parciales. Un chiller me puede trabajar en cargas parciales también. Un equipo paquete me puede trabajar a cargas parciales. Esa es la parte importante de los sistemas de aire acondicionado. Ese trabajo. Entonces, cuando yo hablo de cargas parciales es de que yo voy a tener una gran parte apagada y otra parte encendida. ¿Cómo se puede medir eso? Bueno, con el IEER en el caso de los BRFs y en el caso de los chillers es el IPLB. ¿Listo? Miremos el IER. ¿Cómo sería? ¿Cómo se calcula? Bueno, utilizan esa fórmula que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, donde dicen IER es igual a 0.02 por A, más 0.617 por B, más 0.238 por C, más 0.125 por D. Entonces uno pregunta, muy bien la fórmula, pero ¿qué significa la A? ¿Qué significa la B, la C y la D? Bueno, en la parte inferior de la pantalla nos explica. El A es el EER a 100% capacidad neta. Es decir, que yo pongo a trabajar mi sistema de aire acondicionado al 100%. Si es una máquina, por ejemplo, de 8 HPs, va a trabajar las unidades interiores 8 HPs, trabajando al 100%. Después, yo voy a calcular un EER trabajando el sistema un 75%. Entonces, el 75%, es decir, tengo el 75% encendido y el 25% apagado. Pongo a trabajar nuevamente mi sistema BRF al 50%, 50% encendido, 50% apagado. Y finalmente lo pongo a trabajar con un 25% encendido y el 75% apagado. Pero ¿cómo hacen en los laboratorios? Bueno, toman eso, lo calculan, pero con diferentes temperaturas. ¿Cómo así? Nuevamente, por ejemplo, el A, que va al 100% de carga, van a colocar la condensadora a 35 grados centígrados. O sea, temperatura de bulbo seco. Afuera la condensadora trabajando a 35 grados. Listo. Después ponen al 75%. La condensadora se va a ver sometida a una temperatura de 27.5 grados centígrados. El 50% la ponen a trabajar. Entonces, la temperatura que va a estar la condensadora es a 18.3 grados centígrados. Y finalmente, cuando esté a 25%, van a colocar la temperatura del exterior a 18 grados centígrados. Con base a eso, calculan sus EERs, los ingresan en esa fórmula que ustedes ven ahí y obtienen el IER, la eficiencia a carga parcial. ¿Dónde lo vamos a ver? En manuales de sistemas de aire acondicionados que son certificados bajo el estándar ARI 1230. Ahí vamos a ver nosotros esa eficiencia, el IDR. Ahora, si yo quiero saber cuál BRF es mejor frente a otro o cuál otro sistema de aire acondicionado sea paquete frente a otro paquete o mini split mediante mini split o chiller, lo que tienen que hacer es mirar que el que tenga el mayor IR es el mejor. Es así. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el COP y el RR? Entonces va a salir la pregunta y ustedes pueden contestar. ¿Quién da más? Hemos visto respuestas muy bien. Sí, la respuesta es que el RR va a ser en modo frío, a plena carga, y el COP va a ser para modo calefacción. Muy bien. Pueden seguir compartiendo. Vamos a seguir mirando más a fondo. Vamos a analizar ahora un sistema. Vamos a mirar un ejemplo de cómo se podría trabajar a cargas parciales aproximadas. El punto clave aquí son los proyectos. Entonces, ¿yo cómo le puedo demostrar a un cliente que un sistema de aire acondicionado que trabaja a cargas parciales como el BRF es eficiente? Bueno, sencillamente, vamos a mirar un proyecto que es real, que es
se está trabajando en este momento, o ya se trabajó y ya se adjudicó, es el que tenemos acá. Este proyecto requiere 14 unidades BRF condensadoras tiro vertical de 56 HP. Requiere 2 condensadoras de 90 HP y una condensadora de 54 HP. ¿Listo? Preguntan cuánto es el trabajo de este sistema carga parcial. Y fue real, lo preguntaron. Entonces, ¿qué se hizo? Inicialmente se tomó en el software, se simuló el sistema, se tomaron los RRs de ese sistema, ya después simulado, para los de 56, 90 y 54, y como pueden ustedes observar aquí, están los RRs, kilovatio sobre kilovatio. La idea es, como vimos al principio, es llevar ese sistema a kilovatio por tonelada. Entonces lo que se hizo fue hacer todas las conversiones y llegamos a esta conclusión que encuentran aquí ustedes en la cuarta casilla. Para un equipo o una condensadora de 56 HP, su consumo en kilovatio por tonelada va a ser de 0,91 o 0,9004. ¿Cómo sería en carga parcial? Entonces, se toma este RR, se lleva al 100%, al 75%, 55% y 25%. Se multiplicó y se obtiene el valor de kilovatio tonelada en esas diferentes cargas parciales. Asimismo, se hizo para la máquina condensadora de 90 HP y para 54. Asimismo se hizo. Aquí se encuentra. Aquí ustedes lo pueden observar. Después de eso, se toman las máquinas. ¿Cuánto es el consumo entonces eléctrico? Recuerden de que la definición de esa eficiencia es contabilizar la energía. Entonces tenemos que contabilizarla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tomamos el tipo de carga. Miremos aquí la figura o el cuadro que se encuentra en la parte inferior, donde me dice ítem, tipo de carga, 100, 75, 50 y 25%. Tomamos el kilovatio por tonelada. Aquí está. Ya lo colocamos. ¿Cuánto es por estos diferentes porcentajes? Y luego sacamos el consumo del sistema de kilovatio hora de ese equipo. Entonces, por ejemplo, para la máquina de 56 HP, cuando trabaja al 100% de carga, va a consumir 40.31 kilovatio hora. Si yo la pongo a trabajar al 25%, me va a consumir 10.07 kilovatio hora. Perfecto. Si lo comparamos con la máquina de 54 HP, es lo mismo. Aquí están carga parcial y carga neta en ambos casos. Entonces está para 56, 54 y 90 HP. ¿Listo? Ya después de tener eso, lo que vamos a hacer es contabilizar dependiendo la cantidad de máquinas que nosotros tengamos instaladas. Entonces, por ejemplo, si vamos a la siguiente diapositiva, lo tomamos a cargas parciales. Tomamos el 40.31 kilovatio hora que consume el equipo por 14 unidades condensadoras que teníamos en el proyecto inicial, ¿no? Recuerden que requeríamos 14 unidades, entonces lo multiplicamos por 14. Por 75%, lo multiplicamos por las 14 unidades, aquí está el consumo. Por el 50%, lo multiplicamos nuevamente por esas 14 unidades y así sucesivamente hasta tener una carga total. En este caso, sacamos una línea de tendencia y llegamos a la conclusión de que esa máquina de 56 HP a carga parcial consume 352 kilovatios hora. Asimismo, se hizo para la máquina de 54 y 90. Cuando se comparó esto frente a otros sistemas, nosotros en carga parcial estábamos ahorrando un 20% de energía que iba a tener un retorno de inversión en 4 años y medio. Los retornos de inversión, cuando se mide la energía y cuando uno vende así, de esta manera, que pone sus productos a trabajo a carga parcial y mira cuáles son sus consumos, no debe excederse de 5 años. Por ejemplo, si yo llego a donde una persona que conoce o es financiero y yo le digo, mire, si usted paga más por un sistema, bien sea chiller, bien sea de paquetes o de BRF, usted paga más, pero va a tener un retorno de inversión en 3 años, lo compran. Porque el resto, después de que recupere la inversión, el resto es ganancia. Pero si yo le digo que yo voy a tener un retorno de inversión de 8, 9, 10, 11 años, pues la gente no le hace muy llamativo eso y no lo van a comprar. Entonces, retorno de inversión permisible va a estar
entre 1 a 5 años. Después de eso, pues la gente ya no lo ve muy viable. ¿Listo? Este proyecto se presentó así, les pareció muy viable y por eso se ha ganado, porque tenemos nosotros eficiencias en carga parcial excelentes y buenos consumos de energía, donde trae buenos retornos de inversión. Vamos a mirar un ejemplo básico. No solamente ustedes van a comparar sistemas, por ejemplo, chiller contra chiller o paquetes contra paquetes o VRF contra VRF, no. En muchos casos se puede presentar que nosotros tengamos que hacer comparativos entre VRFs y sistemas paquetes o chillers con VRF. Puede suceder. Aquí en el ejemplo que yo les menciono es un ejemplo inventado. No es real, es inventado. Puse unos precios, es inventado. Voy a comparar un VRF contra paquetes, marca York. Voy a mirar cómo es la situación, cuánto es el retorno de inversión y si vale la pena. Entonces, van a suponer ustedes que los que están conectados son los financieros, que yo les llego con esta oferta y les digo, mire, ese sistema que está ahí puesto les vale a ustedes $227,000 y les va a entregar frío en un hotel. Supongamos que es un hotel. Ustedes me dicen, muy bien, ahora comparemos con otro sistema. Entonces yo les llego a ustedes con el paquete. Les digo, mire, ese paquete, por así decirlo, puede costar $108,000, por decir algo. Es un ejemplo. Y requiero 79 equipos. Entonces ustedes se podrían preguntar, $227,000 frente a 108,000, muchos podrían decir, yo compro los paquetes. Pero, ¿qué sucede si yo lo comparo su eficiencia energética? Medimos esa eficiencia. Bueno, vamos a contabilizarla. Miremos cómo nos va. Utilicé una tabla Excel donde ya tengo implícito todos los cálculos que vimos al inicio de esta presentación. En esa tabla Excel yo coloco todas las unidades condensadoras donde ella me va a sujetar los kilovatios por tonelada. Listo, ahí me lo sacó. Y hago lo mismo con el paquete. 79 paquetes kilovatio por tonelada. Finalmente, yo puedo colocar acá el valor del precio en dólares, el primer valor, lo que me puede costar el kilovatio hora, coloco las inversiones iniciales, coloco el tiempo de trabajo de los sistemas. ¿Trabaja cuánto tiempo? Entonces dicen, no, va a trabajar 7 días, durante 6 días en la semana, durante 48 semanas en el año. Entonces tengo en cuenta esto y cuando hago esta comparación energética, se puede concluir que el BRF puede retornar inversión en 2 años y medio. Entonces, si yo le llevo esto a una persona que conoce del tema o que es financiero y yo le digo, en 2 años y medio usted recupera su inversión y los otros 2 años y medio o los 10 años que tenga de vida útil este sistema BRF, usted va a ahorrar dinero y va a poder comprar otro sistema BRF, la persona lo puede comprar y se puede convencer. Así básicamente sería como uno puede contabilizar y medir eficiencias de una manera muy sencilla que nos sirve a nosotros para poder entender nuestro producto o entender el sistema energético. Recuerden de que los sistemas de energía en un edificio, el 53% es de consumo de energía eléctrica por refrigeración. Si nosotros utilizamos sistemas eficientes como chillers eficientes, chillers magnéticos o VRFs o unidades paquetes que trabajen a carga parcial y que tengan eficiencias muy altas, ese 53% se puede reducir y podemos nosotros contribuir a que el recibo de energía se pueda reducir. Y eso es lo que estamos buscando. Ahí tienen ustedes la pregunta 2, pueden contestarla y comentar. Muy bien, han contestado bien. La respuesta es menor a 5 años, lo que tenga que ver con el retorno de inversión. Bueno,
¿Tienen alguna pregunta sobre el tema? ¿Quiere que profundicemos en algo? Veo varias preguntas, pero creo que no podríamos tener el tiempo de responderlas, pero me van a llegar y yo por escrito a cada uno o las responderé y se las haremos llegar. Obviamente son bastantes. Veo que son bastantes las preguntas. Podemos nosotros hacérmelas llegar y en el transcurso de esta semana yo les estaré dando respuesta. Eh, Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta capacitación. Miren, las preguntas son demasiadas. Lo que vamos a hacer es, aquí en Johnson, es tomar todas las preguntas y darle respuestas en el transcurso de esta semana. A todos se les va a hacer llegar. Les agradecemos mucho. Tenemos que terminar ya porque ya es hora, pero cualquier cosa estaremos atentos a lo que ustedes necesiten y colaboración por parte de Johnson, téngala por seguro. Muchísimas gracias y que estén muy bien.